Vinieron a adorar al Dios del templo. Póngase sobre sus pies en esta hora y denle una alabanza. Saque varios minutos en esta hora y déle gracias, porque yo creo que este es el día que el Señor ha hecho para que usted y yo le adoremos y glorifiquemos y entendamos por qué llegamos al templo en esta hora. Porque Dios está buscando verdaderos adoradores, y yo creo que en esta tarde están los verdaderos aquí. ¿Dónde están los verdaderos? ¿Dónde están los verdaderos adoradores que saben adorar? Te adoramos, bendecimos, loamos tu nombre, Dios amado. Gracias, te damos gracias por este momento especial, porque es un momento especial que tú nos permites en esta hora. Creo en esta hora, por la fe, que tu oído se inclina en esta hora para escuchar el clamor de tu pueblo. Creemos que haremos más de 2 o 3 en su nombre en esta hora, y creemos que tus promesas se cumplen en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Dele gracias a nuestro Dios en esta hora. Mírese a su lado, a su izquierda, a su derecha, dele la mano a su hermano y dígale: qué bueno que estás en el templo. Dígaselo. Dígale: qué bueno que estás en el templo. Lo del Señor es un privilegio, bueno, ¿sabe? Hay muchos que quisieran estar aquí en esta tarde y no pueden estar. Que usted, Dios, le pluja a Dios en su misericordia traerle en este día a ese lugar santo, la casa de Dios y puerta del cielo en esta hora. Pero en esta hora podemos adorarle con libertad. Podemos adorarle con libertad. Amén. Gloria al Señor. Dios sigue siendo bueno. Aprovechando que usted está sobre su pie, le voy a invitar a que busque el libro de Josué. Y vamos a hablar de un versículo que es favorito de muchos. Y el tema que estaremos tocando en esta preciosa tarde, accionando la fe. Accionando la fe. Es el tema que estaremos predicando en esta hora, con la ayuda del Espíritu Santo. Josué 1:9, que para muchos es un versículo de aliento, de fuerza, porque muchos no lo entienden, pero esperamos que a través de este mensaje usted pueda entender esta verdad poderosa que para muchos es oculto, pero que en esta hora es revelada a través de la palabra. Gloria al Señor. Josué 1:9, presumiendo que todos tienen esta porción poderosa. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Porque Jehová estará contigo donde quiera que vayas. Vamos a orar en esta hora. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Maestro por excelencia, Espíritu Santo, en esta hora siempre necesitamos tu dirección, tu guianza, tu revelación en nuestra vida. Dependemos totalmente de ti en esta hora. Me cuidaré siempre de darte la gloria, de darte la honra a ti, porque solamente tú la mereces. En esta hora úsame como vaso escogido en esta hora para hacer de bendición. Este pueblo necesita ser bendecido, por lo cual está en esta preciosa tarde, en esta hora aquí. Señor, en esta hora úsame como canal de bendición en esta hora. Úsame como canal de bendición. Estoy en tu mano en esta hora. Te lo suplico y te lo ruego en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén, amén. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Con ese aplauso usted también le da una alabanza a nuestro Dios en esta hora. Porque es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Vamos a hablar de un personaje conocido por muchos años. Por miles de años es conocido este nombre. El sucesor de Moisés, Josué. Su nombre significa el Señor salva. Oiga, un nombre interesante y a la misma vez poderoso.
su significado. El Señor salva. El tema que volvemos y repetimos, hacemos eco de ese tema que vamos a estar hablando en esta hora. Accionando la fe. Tenemos que poner en marcha o ponernos en marcha por la fe. Por la fe nos apropiamos de nuestras posesiones espirituales. Si tú no accionas tu fe, no puedes posesionarte de las bendiciones espirituales. Es interesante porque el libro de Josué, en el primer versículo que comienza hablando este capítulo, dice que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, se comisiona al hijo de Nun, llamado Josué. Dice la Biblia que en el libro de Génesis nació el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo, Israel fue elegido. En el libro de Números, la nación fue probada. En el libro de Levítico, los israelitas pudieron acercarse a Dios por la sangre. En el libro de Deuteronomio, la nación fue instruida. El libro de Josué completa la redención que comenzó en el Éxodo. El libro de Éxodo es el libro de la redención de los israelitas en Egipto. El libro de Josué, por su parte, es el libro de la redención, volvemos y repetimos, de los israelitas para la tierra prometida. Cuando estamos hablando de posesión, o estamos hablando de accionar la fe, pero es interesante porque específicamente aquí se le da una ordenanza a este siervo, el sucesor de Moisés. Oye, levántate porque mi siervo ha muerto y tú eres la persona escogida para guiar a este pueblo, para pasar el Jordán. Es interesante porque Moisés pasó el Mar Rojo, pero ahora había que pasar el Jordán. Y el que estaba autorizado para hacer esto se llamaba Josué, que su nombre significa el Señor salva. La palabra clave que aparece en este libro, volvemos y repetimos, es la palabra posesión. Es por lo cual este pueblo o Josué fue llamado para posesionar un lugar. Es interesante porque leemos en el Génesis, versículo 17, versículo 8, por qué tenía que posesionarse Josué de alguna cosa. ¿Y qué posesión? ¿Qué cosa o algo que se posee? Tenían que poseer algo específico. Se le dice en el libro de Génesis: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré tu Dios y seré el Dios de ellos. ¿A quién se le da ese, o se hace un pacto con una persona llamado Abraham? Y se le está diciendo que a toda su descendencia le daría una tierra. Ahora se va cumpliendo paulatinamente el pacto que Dios había establecido con Abraham. Moisés muere, pero ahora queda el sucesor llamado Josué. Josué, el sucesor de Moisés. Josué escribió este libro, menos los 5 versículos finales. Se sabe que fue escrito por Finnex, el hijo del sacerdote Eleazar. Josué nació siendo esclavo en Egipto.
tenía 40 años en el tiempo del Éxodo. Estuvo con Moisés cuando éste subió al monte. Éxodo 24, versículo 13. Recibió su comisión cuando tenía 80 años. Oiga, aquí es algo interesante. Está en esclavitud teniendo 40 años, y comienza a ser comisionado o enseñado por Moisés, pero ahora tiene 80 años. Moisés tenía 80 años cuando dirigió el Éxodo. Josué tenía 80 años cuando dirigió al pueblo a la tierra prometida y murió a los 110 años. El versículo clave de este libro es el capítulo 1, versículo 3. Mire qué interesante lo que Dios le está diciendo. Yo te he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Oiga, qué promesa poderosa se le está dando a este hombre. Todo lo que pisare la planta de tus pies, tú lo vas a reclamar. Oiga, con una promesa así camina cualquiera. Y a Josué se le da esa promesa, es clave en este capítulo. Todo lo que pisare la planta de tus pies será vuestro, porque yo he entregado todo lo que pisare tu pies. Eso se llama una fe positiva. Oiga, porque si usted no tiene una fe positiva, lógicamente el contraste es una fe negativa. Este hombre tenía que moverse en una fe positiva, creyendo a lo que Dios había establecido. Era tiempo de posesionarse, era tiempo de poseer un lugar específico. Oiga, pero cuando hablamos de poseer un lugar específico, no es fácil. A veces tratamos de conseguir o de tratar de, hablándole espiritualmente, de poseer una bendición, de tratar de encontrar una bendición, de tratar de llegar a esa bendición, se nos hace tan imposible. A veces por el mal entendimiento, a veces por la manera en que se pide, porque a veces nos recibimos porque pedimos mal. Pero hay una promesa de fe que tenemos que posesionarnos a través de la fe. Josué se le estaba diciendo, vas a posesionarte, vas a conquistar, pero no te va a ser fácil. A su nombre sea la gloria. En este libro contiene una aplicación muy práctica para el creyente de todos los tiempos. La tierra de Canaán no puede ser una figura del cielo. El cielo es un regalo de la gracia de Dios. El cielo no es un lugar de conflicto y conquista, por lo cual los creyentes se le da la tierra. Representa más bien un lugar al cual los cristianos han sido traídos aquí al mundo. Es interesante también porque cuando vemos en el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, hay una promesa poderosa para nosotros los que creemos. ¿Cuántos están aquí y cuántos creen? Porque una cosa que usted está aquí y otra cosa que usted no crea. Creemos que si estamos en este caminar es porque creemos y hemos posesionado esa fe en nuestras vidas. Lo hemos posesionado, tenemos posesión de esa fe en nuestras vidas. Porque creemos que la fe produce cambios, la fe produce victorias en nuestra vida. Pero cuando accionamos esa fe, no la dejamos neutralizada. Hay gente que tiene una fe neutralizada y no se mueve, esa fe está ahí, estancada. Pero nosotros tenemos una fe que acciona, que se mueve en la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Es interesante aquí también, en Efesios capítulo 1, versículo 2, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo.
Atienda bien lo que está diciendo aquí, lo que Pablo está diciendo a los efesios. Hemos sido bendecidos en los cielos por Cristo. Oiga, tenemos bendiciones. Cuando entendemos esas promesas que son para nosotros, no solamente hay promesas para el pueblo de Israel, también para nosotros, gentiles, también entramos en esas bendiciones cuando nos posesionamos a través de la fe. El problema es que cuando no le creemos a Dios, entonces entramos en problemas. Es interesante porque cuando se mandan los espías, hubieron 10 que vinieron con una información negativa. No se puede, somos como langosta, ese pueblo son demasiado grandes, no podemos conquistar, es imposible que podamos poseer esa tierra. Pero sin embargo, van 2 personas que pusieron su fe a accionar y dijeron, no, nos los comeremos como pan. Esa gente, lo que está allí, nosotros vamos a poseer esa tierra porque yo creo que el que está con nosotros es más poderoso. Y él dijo que todo lugar que pisare la planta de nuestros pies, eso será nuestro. Porque es que cuando entendemos lo que dice la palabra y accionamos en la palabra, nosotros nos movemos en esa fe creativa y nos lleva a creer, no importa cuán difícil sea la circunstancia, la situación, yo voy a llegar a ese lugar. Por eso es que muchas personas que se les está haciendo difícil o se les va a hacer difícil llegar al cielo. Porque el cielo es un lugar de gente valiente. Por eso se le está diciendo, mira que te mando que seas ¿qué? Valiente. Para tú poseer algo que Dios te ha prometido, tienes que ser valiente, no puedes ser cobarde. Por eso muchas personas están divagando en 2 pensamientos y muchas veces se han estancado en su vida espiritual. Y hay promesas espirituales que Dios le ha dado, pero ellos no las creen. Solamente no, eso es para fulano, para sultano, pero para mí no. Yo no creo que yo pueda alcanzar eso. No se posesionan, no creen, no accionan en la fe. Pero yo creo que lo que estamos en esta tarde y los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar, creo que nos movemos en la fe, en una fe positiva, en una fe que nos lleva a larga distancia, no a corta distancia. A su nombre sea la gloria. Hay bendiciones, como también hay maldiciones. Muchos pueblos cayeron en maldiciones porque comenzaron a atacar el pueblo de Dios. Y había un pacto, había una promesa que Dios le dijo, el que te maldiga será maldito y el que te bendiga será bendito. Oiga, ¿quién no camina así en esta vida? Oiga, sabiendo que hay una bendición, una promesa, un pacto perpetuo para que usted se camine con confianza. Oiga, lo más terrible que puede tener o sentir una persona es caminar en el sentido espiritual desconfiando. No se puede caminar desconfiando. Tiene que caminar confiando, accionando tu fe, creyendo que el que está contigo es más poderoso que el que está en contra de ti. A su nombre sea la gloria. Pero muchas veces hablamos de la fe y expresamos y estudiamos y dialogamos tanto de la fe, pero en el momento de accionar la fe no la ponemos en obra. Y dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Entonces le dice, mira que te mando que seas valiente, porque yo voy a estar contigo. Así que tú no tienes que temer, yo voy a estar contigo todos los días. Mientras te mantengas creyendo en mi palabra, en la ley. En la ley que escribió mi siervo Moisés. Esa bendición que Pablo está citando a los efesios. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. No dice con alguna bendición, está especificando, es específico y claro cuando dice en toda bendición. Oiga, ¿cuánto puede levantar su mano y alabar al que vive, al que bendice en esta hora? Pero hay que entender algo, iglesia, que las bendiciones nunca se logran
por medio de la energía de nuestra naturaleza humana, ni física, sino por medio del poder del Espíritu Santo. La manera que tú puedes conquistar es por medio del poder del Espíritu Santo. En la vida consagrada del creyente, el libro de Josué ilustra cómo el creyente puede poseer lo que Dios ya le ha concedido. Hay muchas cosas que usted le está pidiendo cuando ya ha sido una promesa, algo que ya Dios te lo dio. Oiga, hace tiempo que Dios te lo dio y tú todavía no lo posesionas, no lo tienes contigo. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, Dios me prometió, Dios dijo que sí, pero tú no lo crees, no lo pones a accionar, entonces no puedes llegar donde Dios quiere llevarte. A su nombre sea la gloria. El libro de Israel, el libro de Josué, o para el libro o el libro profético, que es lo que está hablando muchas veces de las profecías que Dios había cumplido, se cumplirían en el pueblo de Israel. Muchos de este libro de Josué fue profético para Israel, típico para la iglesia. Israel recibió el título de propiedad de la tierra. Lo hemos y lo leímos en Josué 1:3. Ahí se le da el título de propiedad. Usted no puede llegar a un lugar. No, Dios me dijo a mí que lo que yo pise, o lo que pise la planta de mis pies va a ser mío. Ahora usted va a llegar, se mete ahí en cualquier building y dice, no, este building es mío. Porque la Biblia dice que lo que pise mis pies será mío. Y yo lo creo, esa es mi fe. Eso no funciona así. Sí, porque hay gente que, a conveniencia propia, qué fácil sería así. Pero aquí Dios le da un título de propiedad. Y se lo dice bien claro. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Hay una promesa para el pueblo, no confundamos las promesas del pueblo de Israel con el pueblo gentil. Dios había prometido, y se lo dijo al mismo Abraham también, yo te daré a ti, tu descendencia después de ti, la tierra en que moras. Habían promesas establecidas para este pueblo. Es tremendo nuestro Dios. Palabras que se cumplen, palabras que son fieles y son verdaderas. Como lo menciona en Jeremías 23, versículo 8, al final del texto, dice, y habitarás en tu tierra. Eso dice al final del versículo, Jeremías 23, versículo 8, al final de ese versículo, y habitarás en su tierra. Ezequiel 37, 21, un texto paralelo, también habla de lo mismo. Ahora, mire qué interesante, cuando hablamos del conflicto, la conquista van juntos con la posesión de la tierra. Ahora, para usted posesionarse, para usted llegar a un lugar específico que Dios ya ha prometido, eso implica que usted va a estar en conflicto. Oiga bien, el conflicto va a estar ahí. Y para usted posesionarse, el conflicto viene porque le dijo, ¿sabe qué? Vas a pelear contra el Eteo, el Ebeo, son enemigos que van a estar ahí, tienes que conquistarlos. Los cananeos todos son enemigos tuyos y tú los vas a conquistar. Y los vas a poder vencer, porque el que está contigo es más poderoso. Josué tenía una característica, que Josué tenía la palabra en una mano y la espada en otra. Como decía, tengo la palabra, tengo las promesas que Dios me ha dado y tengo la espada cuando el enemigo se levante contra mí. Era muy guerrero. A su nombre sea la gloria. Ahora es interesante porque para llegar a la conquista vas a encontrar el conflicto, vas a encontrar que en el momento de la conquista vas a llegar, antes de llegar a la posesión de tu tierra, te vas a encontrar con un enemigo. Pero es interesante porque van en un orden: conflicto, conquista y posesión.
Oiga, yo creo que ese es el andar del cristiano. ¿Quién no encuentra conflicto en esta vida cristiana? Todos encontramos siempre un conflicto. Para la conquista se necesita creer que lo que Dios te prometió se cumplirá en tu vida. El problema es que no lo creemos. Y se te sigue diciendo es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Obviamente, porque lo que vemos es muy fácil creerlo, pero lo que lo vemos de lejos, no lo podemos creer. Muchas veces eso no es ninguna fe. Es una fe efímera, una fe sincera, no una fe que tú crees que va a cambiar las cosas. Pero cuando le crees a Dios y dices, no, yo creo que si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. A su nombre sea la gloria. Dios sigue siendo poderoso y cumple su palabra. Ahora, no podemos pasar este orden. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que te doy, a los hijos de Israel. Ahora, aquí está hablando, cuando hablamos de un pasado, mucha gente vive en un pasado de gloria. Hablamos de gloria, pero vivimos en un pasado de gloria. Tú tienes que vivir en un pasado presente, en un presente de gloria, no en un pasado de gloria. Queremos ver a Dios accionando en nuestra vida, queremos ver su gloria, pero vivimos en un pasado. Dios hizo aquello, yo vi su gloria en el pasado, y eso es lo que pasaba muchas veces con el pueblo de Israel. Ya han visto su gloria, como Dios se movía, los milagros que hizo en Egipto, como los sacó, como los mantuvo en el Éxodo, pero ahora, cuando tenían que accionar en la vida real, que tenían que poseer una tierra, no querían accionar, no querían ver su gloria genuina en su vida. Porque había un pueblo que desconfiaba, pero sin embargo dijeron, si tú sigues al Dios que seguía a Moisés, si tú sigues las ordenanzas que Moisés nos enseñó a nosotros te vamos a obedecer. Pero sin embargo, mucho pueblo no obedecía, no quería obedecer las ordenanzas. Pero nosotros no vivimos en un pasado de gloria, sino que vivimos en un presente de gloria. Para posesionarte de las promesas, no se puede olvidar que tu Moisés ya murió. Eso no lo busqué en la Biblia, eso fue un pensamiento mío que yo escribí aquí. Para posesionarte de las promesas, no se te puede olvidar que tu Moisés ya murió. Él cumplió su propósito. Moisés recuerda la salida de la esclavitud, pasar el Mar Rojo, y sus enemigos se ahogaron en el mar. Nuestra posesión o conquista es el cielo, no la tierra. Tu Moisés no te puede guiar a la tierra prometida, y mucho menos al cielo. Moisés representa la ley, y la ley no te puede salvar. A su nombre sea la gloria. La ley no te puede salvar. La ley es un revelador, no un redentor. La ley nos muestra que somos pecadores. La ley nunca fue un salvador. Y Moisés no le fue permitido guiar a Israel a la tierra prometida a causa de su error. El problema no estaba en la ley, sino en Moisés. Así como el problema está en nosotros mismos. La ley revela que estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo cual el Romano dice, por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dios le había dado la tierra estaba allí, pero solo podrían disfrutarla si tomaban posesión de ella. Interesante, la tierra estaba allí, ya Dios se la había entregado en sus manos, pero había que posesionarse de esa tierra.
Ahora, vemos que tu bendición está en tomarla y conquistarla y seguir creyendo en esa bendición. Desafortunadamente, muy pocos cristianos toman posesión de sus bendiciones espirituales, sabiendo que esas posesiones te pertenecen como cristiano. Hace años, un inglés se trasladó a los Estados Unidos. Poco después de su llegada, desapareció un día. Un tío que tenía en Inglaterra murió y le dejó una herencia nada más y nada menos de $5 millones. La policía en Londres buscaba a ese hombre por todas partes. Último lugar donde comenzaron a buscarlo fue en Chicago. Un día lo encontraron frente a un hotel muerto, frente a la misma puerta del hotel. Y lamentablemente ese hombre ni 5 centavos tenía en su bolsillo. Es interesante porque este hombre desconocía que era heredero de $5 millones. Sin embargo, nunca tomó posesión de lo que le pertenecía. La Biblia está llena de promesas, pero nadie las posee. ¿Me entendió eso? La Biblia está llena de promesas, pero nadie las quiere poseer. Vuelvo y te repito por si no me estás escuchando. La Biblia está llena de promesas, pero nadie quiere poseer esas promesas. Oiga, y esas promesas son para ti y son para mí. Pero el problema es que no las reclamamos, no las buscamos, no las poseemos. El hecho de que los israelitas nunca poseyeron en su totalidad la tierra. Muchos cristianos son como ellos, no toman posesión de su totalidad, sabiendo que han sido vencidos o han sido bendecidos en toda bendición espiritual, según dice Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Entiendes eso, iglesia? Hemos sido bendecidos en toda bendición espiritual. Sin embargo, llegan al final de su vida en una pobreza espiritual. Oiga, eso es triste, ¿sabe? Después de haber vivido tantos años, 40 años, 80 años, y mueren al final de sus vidas en una pobreza espiritual. ¿A qué se debe que mueren o al final de sus días terminan en una pobreza espiritual? Porque lo que están sintiendo solamente es algo emocional. ¿Sí? Si hay un culto que alguien está cantando un coro a 1000 millas por hora, todo el mundo se goza las panderetas y gloria a Dios y aleluya, se acabó el coro y se fue el gozo. O hay bendición o solamente te mueves en la emoción. ¡Qué silencio! A su nombre sea la gloria. ¿Qué es lo que te hace accionar? Tus emociones son buenas, las emociones son buenas, las sentimos. Pero ¿qué verdaderamente es lo que te hace caminar este camino? ¿Es lo que estás sintiendo en el momento? ¿O es lo que Dios te ha prometido y que tú tienes que conquistar? Eso era lo que pasaba con este pueblo. Era lo que Dios le estaba queriendo decir a Josué. Mira que te mando que seas valiente. Pero primeramente, antes de valiente, le dice que te esfuerces. Hay muchos valientes en el templo, pero pocos se esfuerzan. A su nombre. A su nombre. Hay muchos valientes en este caminar cristiano, pero pocos son los que se esfuerzan. Muchos están temiendo. El temor los paraliza, no pueden llegar a la bendición, no pueden llegar a posicionarse a través de la fe porque tienen temor.
desmayan en medio de la prueba, cuando dice la palabra que Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Eso era lo que le estaba diciendo a Josué: no te preocupes, donde quiera que tus pasos vayan, yo estaré contigo. Mi dirección te guiará, tendrás siempre esa dirección y llegarás a un lugar seguro, mientras te mantengas creyendo en mis promesas. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué muchas veces hay pobreza espiritual? ¿Por qué muchas veces no llegamos a posesionarnos? Somos personas acostumbristas. Nos acostumbramos a la situación. He aprendido a contentarme cual sea mi situación. Ese es el texto de muchos cristianos. Ni siquiera entienden lo que estaba diciendo el apóstol Pablo en ese momento. El problema es que una persona que está comisionada para conquistar tiene que ser una persona valiente, esforzada, no temerosa. Son tres características de una persona que no logra posesionarse de las bendiciones, de las promesas que Dios tiene. No se esfuerzan, no son valientes, son temerosos. Todas estas cosas pueden llegar, pero usted tiene que combatirlas con el poder de nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Adoramos al que vive. ¿Sabe qué? Es una tragedia luego del final de los días usted muera en una pobreza espiritual. Porque está bien que usted muera quizá pobre. Cuando usted lo va a enterrar, lo menos que usted va a disfrutar es el dinero. Usted los faraones lo enterraban con todos sus bienes, hasta con toda su gente. Pobrecitos. Nosotros no necesitamos nada de eso, porque está escrito que el hombre nazca, después muera y venga al juicio. Ahora, dice Efesios 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Entienda bien esto. En medio de tu conquista te vas a encontrar con 4 cosas que van a impedir que tú puedas posesionarte de lo que Dios te prometió. Y es interesante porque está en la Biblia. No es que yo lo saqué de un libro de cualquiera, o lo saqué de un periódico, o lo saqué de cualquier sitio. Está en la Biblia. Efesios 6, versículo 12, lo da bien claro. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Quiere decir que la lucha no es contra hermanos. Significa también que la lucha que tú tienes es contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. Oiga, un cuarteto infernal que no quiere que tú llegues a la conquista. ¿Y qué es la que nosotros queremos conquistar? ¿Llegar a la nueva Canaán? No, nosotros queremos llegar al cielo. Oiga, por lo menos 3 levantaron las manos al cielo y quieren llegar a ese lugar. Es por lo cual estamos tratando cada día con día de conquistar una bendición, conquistar nuestra vida espiritual. Tiene que